Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast Somos Voz que Clama. Como siempre me presento, Iván Campos, el que siempre te saluda y te introduce a este podcast donde hablamos de palabra, hablamos de testimonio, hablamos de muchas cosas que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, acompañado de mi querido hermano Héctor Lovera, de Luisana. ¿Cómo estás, Luisana? ¿Todo bien? Y hoy tenemos algo especial, tenemos un nuevo miembro en el equipo del podcast. Yay. Tenemos a Neiber Izárraga. Neiber, ¿cómo estás? Bien, de verdad que agradecido de estar aquí, de ahora pertenecer a este movimiento, a este grupo, a este podcast. Y bueno, un privilegio servirle a Dios ahora a través de esta plataforma. Ya le estamos sirviendo a Dios, pero esta plataforma sé que llegará a muchos y muchos oyentes que verdaderamente necesitan una palabra de Dios. Héctor, ¿cómo estás? Mira, agradecido, bendecido por otra vez nos vemos acá en el podcast y como cada podcast, cada oportunidad, invitados especiales, palabra nueva, el Señor fluye, el Espíritu Santo se mueve a través de cada uno de nosotros, entonces bueno, vinimos a aprender y a compartir de lo que el cielo está hablando. Bueno, así es, verdaderamente dándole primeramente las gracias al Señor, porque verdaderamente nos ha dado el privilegio de estar nuevamente aquí. El día de hoy el Señor nos ha dado la oportunidad de entrevistar a nuestros ministros laicos. Ellos nos hablarán un poco de su testimonio, de cómo ha sido su caminar en el Señor y bueno, preparada para lo que el Señor tiene. Chévere. Sí, porque prácticamente, o sea, para poner un poquito en contexto a nuestra audiencia, para empezar este podcast, los primeros episodios hemos estado entrevistando a todo el liderazgo que tiene que ver con el movimiento Voz que Clama. De hecho, de ahí viene el nombre, Somos Voz que Clama, es un movimiento, es un ministerio, hacemos muchísimas cosas y como dice Neiber, esta es otra manera en la que nosotros le servimos a nuestro Señor. Exacto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, llevándole a ustedes este podcast, compartiendo estos testimonios, compartiendo palabras, compartiendo también las adoraciones que suenan en estos programas. ¿Y cómo nos puedes apoyar tú? Siguiéndonos, suscribiéndote primero a nuestro canal de YouTube, siguiéndonos en todas nuestras redes sociales, @Voz que Clama Movimiento, también apoyando a todos los artistas, porque lo llamamos así, artistas cristianos, los cuales tienen sus adoraciones sonando en este podcast. Está el grupo Voz que Clama y también hemos tenido, creo que participaciones, de todas maneras, corríjame los muchachos, participaciones de Fredo también, ¿no? ¿Correcto? Los muchachos de cámara. Sí, hemos tenido también participaciones de nuestro amigo Fredos. Pronto tendremos alguna participación también a lo mejor de Killer Viloria. Estaremos mostrando sus videos porque esa es la idea. La idea no es solamente nosotros venir, hablarte de testimonio, hablarte de palabras, sino también mostrarte lo que hace un movimiento para captar la atención de la gente, la atención de los jóvenes, ¿correcto? Y que este movimiento me gusta, ¿cómo se llama? Movimiento, porque verdaderamente la adoración genera una atmósfera. Lo comentaba este domingo en nuestro servicio, que la adoración genera una atmósfera y todo aquel que entra en esa atmósfera tiene que ser transformado. Y como para llegar a más gente o a más personas creyentes, este podcast, así como se llama, un movimiento, será un movimiento de atmósfera. Va a generar la atmósfera más grande para que más gente pueda escuchar de la palabra de Dios, llenarse de fe a través de estos testimonios, porque verdaderamente estos testimonios lo que hacen es aumentar la fe del que está débil. Y por eso me gusta, por eso este nombre movimiento, oye, me llama la atención porque son como corrientes que necesitan llegar a esas personas. Y el movimiento no, o sea, no es algo estático, se mueve. Y a donde va genera una transformación, como dice mi hermano Neiber. ¿Sabes algo? La adoración, Voz que Clama, el sonido, los predestinados al escuchar el sonido de adoración, el sonido y la voz del buen pastor vendrán a los brazos del que el Padre le entregó en los brazos. O sea, el Padre le entregó todos los hijos a Jesús y ninguno de lo que el Padre le dio a Jesús se perdió. Entonces todos esos predestinados que aún no conocen a Jesús, al escuchar el podcast, al escuchar cada testimonio, porque la importancia del testimonio, porque el testimonio conecta con la persona, o sea, el testimonio conecta contigo, conecta con cada uno de los que escuchan, de lo que ven, y el testimonio hace de que esa fe se vuelva a encender otra vez, porque muchos de los creyentes, muchos de personas que adoraban al Señor, que estaban en la iglesia, ya hoy no están. Pero esos que en un momento se apartaron, volverán otra vez y estará el Padre ahí recibiéndole con brazos abiertos. Entonces eso hace Voz que Clama, o sea, ese sonido que imparte. No, bueno, y por lo menos en mi caso me gusta resaltar el tema de la adoración y de los adoradores, artistas, salmistas, como le quieran llamar, que presentamos en este programa. Yo resalto eso porque por lo menos en mi caso,
hablamos de testimonio, hablamos de cosas, pero una de las cosas que a mí me enganchó realmente a los pies del Señor fue la adoración. Yo no me congregaba, yo no leía palabra, yo no oraba, pero empecé a escuchar adoración. Y Dios tiene sus maneras de tratar con Sí. cada quien, y por lo menos en mi caso fue con eso. De hecho, bastante peculiar, porque cuando yo empiezo a congregarme fue por la adoración. A mí me gustaba mucho escuchar la adoración, pero no me gustaba adorar. Años después es que, bueno, viene la transformación, viene el plan de Dios, no sé, y uno empieza a tocar instrumentos, empezamos a cantar y salieron todas las adoraciones, las canciones, eso, y bueno, ya cuando nos dimos cuenta, pasaron bastantes años del momento que escuché una adoración por primera vez hasta ahorita. Entonces, bueno, hablamos de esto porque siempre es importante, siempre lo primero que le preguntamos a los entrevistados es cómo llegaron a los pies de Cristo, su proceso, su testimonio. Entonces, bueno, ya para ir entrando en materia, vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a pasar a nuestros invitados y vamos a empezar a preguntarles sobre ese testimonio, sobre ese proceso Amén. y sobre lo que es su servicio aquí dentro de Somos Voz que Clama o del movimiento Voz que Clama. Ya regresamos. Sí. Mi fortaleza eres tú, mi vida y paz eres tú, tu gracia permanecerá y con tu mano me levantarás. En ti hay libertad para siempre, para siempre. Y me acompañarás para siempre, para siempre. Cristo el vencedor, eres mi galardón. De ti yo quiero más, tu fuente no se secará. Cristo el vencedor, eres mi galardón. De ti yo quiero más, tu fuente no se secará. Mi fortaleza eres tú, mi vida y paz eres tú, tu gracia permanecerá y con tu mano me levantarás. En ti hay libertad para siempre, para siempre. Y me acompañarás para siempre, para siempre. Cristo el vencedor, eres mi galardón. De ti yo quiero más, tu fuente no se secará. Cristo el vencedor, eres mi galardón. De ti yo quiero más, tu fuente no se secará. Mi fortaleza eres tú, mi vida y paz eres tú, tu gracia permanecerá y con tu mano me levantarás. Continuamos en Somos Voz que Clama, ya con nuestros invitados del día de hoy, los ministros Leiva. Ellos son ministros de tanto el ministerio de Tu Corazón a Mi Corazón, que es el ministerio madre de todo esto, de aquí nació el movimiento Voz que Clama. También son ministros dentro de este movimiento, valga la redundancia, porque ellos han ido a las campañas, han ido a todos los eventos. ¿Qué no han hecho ustedes dentro del ministerio y dentro del movimiento? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. No, bueno, ustedes saben. Hoy traemos a los ministros Leiva, ¿por qué? Comentábamos
nuestra audiencia, antes de la pausa, que cada persona llega de manera diferente a los pies de Cristo. Hay gente que llega en una tribulación, hay gente que llega de diferentes maneras y que Cristo tiene maneras diferentes de hablar con cada quien. Amén. O sea, y nosotros lo hablábamos, por lo menos en mi caso, del tema de la adoración. Yo comentaba que yo no me congregaba, no leía palabras, pero escuchaba mucha adoración. Y vamos a decir que Dios me metió por ahí, por ese lado. Ustedes han servido prácticamente en todos los ministerios que están tanto dentro del ministerio de Tu Corazón a Mi Corazón, como fuera de él. En los otros ministerios, mi hermano Neighbor de Sembradores puede dar fe de eso. Entonces queríamos primero que nos hablaran del servicio en general. O sea, ¿cómo empezó todo el tema del servicio de ustedes aquí en De Tu Corazón a Mi Corazón? O en Voz que Clama, porque es lo mismo, somos los mismos. En cuanto al servicio, bueno, antes éramos una congregación más pequeña, cuando empezamos fue algo así como que llegamos teníamos como la infraestructura en cuanto al lugar donde congregarnos, pero ahí no había silla, no estaba para nada preparado el sitio. Bueno, nada, nosotros nos tocaba desde limpiar hasta un día que, bueno, pusimos como que dice la pista para hacer algún tipo de adoración y bueno, vénganse y hagan la adoración y de repente un día nos ungieron como intercesores y bueno, ahí fuimos prácticamente en el único ministerio que a mí, por ejemplo, me falta estar es en el de danza. Porque del resto, bueno, yo he limpiado, no hemos cocinado tampoco porque en ese momento tampoco teníamos... O sea, ustedes son el verdadero ejemplo del ministerio múltiple. Y nunca es tarde para empezar en la danza. Sí, ¿verdad? No, hemos danzado, o por lo menos yo, hemos danzado en algunas oportunidades especiales, pues, pero es el único ministerio como tal en el que como que no hemos estado como tal, ¿no? Y de ahí... ya claro, empiezan ya las generaciones de relevo a ir creciendo, a ir formándose, entonces vamos saliendo un poco de las diferentes roles directos y estamos más como en supervisión, siempre vigilando, ahorita estamos en ese punto, pues, siempre vigilando que se estén haciendo las cosas correctamente, atentos de los muchachos que están llegando, los que están más jóvenes, los que están empezando, o tomando esta antorcha que les toca ahora llevar esta responsabilidad. Pues. Pero en el ministerio hemos hecho básicamente de todo, lo que nos ha tocado hacer lo hemos hecho. Lo que pasa es que, como lo dice, no éramos mucha gente en el ministerio. De hecho, ellos vieron como, en vez de llegar más gente al ministerio en su momento, del mismo ministerio empezamos a salir ya los adoradores, las danzarinas, los demás intercesores, pero eso fue un proceso largo. Dentro de la casa madre, porque yo hablo mucho de Tu Corazón a Mi Corazón, que es la casa donde nació el movimiento Voz que Clama, porque primero vino todo de Tu Corazón a Mi Corazón, la formación del ministerio, en el caso de ustedes, pero también tenemos la visión de mucho tiempo después, cuando ustedes llegan al ministerio Sembradores, donde está mi hermano Neighbor. Sé que los ministros a ustedes les enseñaron muchísimas cosas. Sí, bueno, yo doy fe de que verdaderamente los he visto en todos los ministerios. Pero yo quería preguntar algo, ya que, como han dicho, han estado activos en muchas cosas. Pero una cosa que me preguntan mucho los jóvenes, que yo no estoy tan activo como ustedes en el servicio, en la dinámica congregacional, pero ¿cómo uno marca la diferencia entre el activismo de la congregación o del ministerio, porque tiene que pasar, y la intimidad con el Señor? No sé si me explico. O sea, ¿cómo separamos el activismo de la congregación con la intimidad con el Señor? Con respecto al servicio. Sí. Lo que pasa es que por lo menos nosotros siempre nos han mantenido, y fue lo que nos han inculcado nuestros apóstoles, la reverencia hacia el Señor. ¿Por qué? Porque es muy fácil, como el Señor no lo vemos como una persona, como nos vemos nosotros, es muy fácil perder esa reverencia. Entonces, por lo menos nosotros hemos sido bien entrenados, vamos a decirlo así, enseñados en guardar esa reverencia. Y de repente lo que para otros es como que, bueno, pero eso no es gran cosa, para nosotros sí siempre
esa reverencia en cuanto al altar, el manejo del altar, el manejo de los ministerios, tratar de hacer todo con la mayor excelencia, ¿no? Y porque eso es parte también de guardar esa intimidad también con el Señor. Y se le enseña mucho a nuestros jóvenes que participan o a todos los que están dentro de un ministerio que no es servir por servir, no es danzar por danzar, no es adorar porque me gusta cantar o porque me gusta tocar o porque me es chévere montarme en el púlpito y poder cantar, no, es adorar danzando o adorar con las alabanzas. Siempre ese es como el objetivo principal y es parte de la comunión, ¿no? Con el Señor. Porque puede ser que tú tengas el don, pero si no tienes el espíritu para estar en esa comunión con el Señor, entonces no vas a poder ministrar a la congregación, que al final es como lo que se busca cuando se hace una adoración o una danza, es ministrar a la congregación, ¿no? Y ministrar, por supuesto, primeramente al Señor con la adoración. Hay una pregunta al ministro Alexander que va de la mano con la que hizo Neive, que, o sea, hay muchas personas que el servicio de la iglesia lo toman como que, no, es que yo sirvo de lunes a lunes en la iglesia. Entonces cuando tú te das cuenta, no estás orando, no estás leyendo la palabra. Entonces, ¿cómo primero uno divide el tiempo? Porque también es un esfuerzo, porque es sacar tiempo, así como uno saca tiempo de todas las actividades que uno tiene, trabajo, etcétera, el hogar, para servir en la iglesia y además para tú acordarte y saber que no es que, no, mira, es que como yo ya sirvo en la iglesia, yo no necesito orar. Así es. Eso es muy importante. Mira, yo diría, fíjate, si no tienes comunión con el Señor, o sea, ¿cómo tú eres fiel testimonio de su obra? ¿Me entiendes? O sea, es importantísimo tú mantener una comunión con el Señor todo el tiempo. Yo por lo menos todos los días me levanto a las 5 de la mañana a orar. Todos los días. Mi esposa se levanta a las 2:30. Todos los días. Creo que todavía nosotros no tenemos esa disciplina. Ajá. Y tenemos que entender que hay que hacerlo, porque yo todos los sábados en el servicio hago una apertura del culto. Hago una oración de entrada. Y es lo que hablaba la ministra de tener la reverencia, porque como uno guarda la reverencia si no estás en comunión, ¿correcto? Ahí iba la parte de la reverencia. O sea, tenemos que estar conscientes de que nosotros, cuando vamos al servicio, venimos a adorar al Todopoderoso, al que todo lo puede. Y una de las formas de adorarlo es la reverencia. En las iglesias a veces, frecuentemente vemos que la reverencia se ha perdido. Y la reverencia es tener una manera de cómo tratar de manera especial cuando se trata de lo que es De las cosas del el Señor. Señor. Entonces, no podemos montarnos en un púlpito sin tener reverencia. No podemos adorar sin tener reverencia. No podemos hacer un culto sin estar claro de lo que significa un culto para el Señor. Es adorarlo, es honrarlo, es alabarlo, Amén. es hacer reverencia al Señor, al Todopoderoso, al que todo lo puede, al Creador del cielo y de la tierra, el camino, la verdad y la vida. Así es que hay que estar consciente de eso. Y por supuesto, si no tienes comunión, ¿cómo desatas su poder? Entonces, importantísimo, todos los días hay que buscar primeramente la comunión. Nosotros inclusive antes del servicio, que son los sábados, nosotros igualito hacemos la comunión con el Señor. Buscamos todos los días la comunión con el Claro, Señor. no es que, no, como hoy hay servicio y no me voy a parar a las 5 de la mañana a orar. Pues. Porque hoy voy a Exacto, servir. hoy voy a servir. ¿Qué pasa? Porque a veces el día a día no está, no, pero entonces, bueno, hoy tengo el servicio, entonces hoy no lo voy a hacer, no. O sea, igualito tienes que hacerlo, buscar la comunión con el Señor y hacer lo que te toca en tu servicio.
y importante esto, porque no es lo mismo vivir en la casa del rey, porque esto lo veía no hace mucho, no es lo mismo vivir en la casa del rey que intimar con el rey. ¿Sí lo ves? Porque entonces habitamos, así como decía, venimos a la casa del rey a servir, pero no intimamos con el rey, no entramos a esa habitación que tenemos el privilegio de entrar, porque ahora podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Pero importante, yo hacía esta pregunta porque he visto muchos jóvenes con eso. Ay, no, ¿y ahora por qué hay que hacer esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, pero es que la honra es un máximo nivel de respeto. Total. Y es verdad, como decía nuestra hermana Yanile, que no lo vemos a Dios, pero sabemos que existe, porque en Él, para eso estamos aquí. En este camino estamos confiando en eso, en que existe y en que está aquí. Entonces, es importante esta pregunta y esta respuesta que de verdad abra el entendimiento de cada uno de los que nos oyen. Fíjate, lo que pasa es que por lo menos para mí el servir es darle un poquito a Dios del amor que Él tan inmensamente Claro, nos da sí, todo. darle bueno, una Un porción. poquito, una ínfima parte. Así es. porque- Y para llenar, Es que para poder dar ese amor, hay que llenarnos de ese amor. Llenarnos de eso. esa Y es hay una que manera conocerlo. de adorar. Así es. Porque es Exactamente. que Dios es impresionante, porque Dios nos da, pero de lo que nos da, Él recibe, entonces Él nos da, pero es Bueno, y impresionante. ya sabiendo esto, o sea, vamos a ir ahorita a una pequeña pausa, Amén. porque ya sabiendo que es importante tener comunión, porque prácticamente en el servicio venimos a dar no de lo que es nuestro, sino de lo que es de Él. Amén. Pero ahora, después de esta pausa, nos vamos a meter en siempre lo más importante. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo fuimos llamados? Amén. O sea, ¿por dónde nos enganchó Dios para decir, tú eres para mí y vas a empezar a hacer lo que yo te diga? Pero primero vamos a irnos a una pausa y ya regresamos con más Somos Voz que Clama. Continuando ya con nuestros invitados, hablábamos de cómo la comunión no puede confundirse con el servicio. O sea, el hecho de que tú sirvas en la iglesia 24/7, de lunes a lunes, no dice que tienes comunión. Porque la comunión es en íntimo. La comunión es tú con el Padre. La comunión es la oración, es la lectura de la palabra, es todo eso que precisamente te hace edificarte para ser más que un siervo. La palabra dice que en realidad venimos a ser reyes y sacerdotes. Amén. Pero tenemos que construir eso dentro de nosotros. Dios nos llama y nos escoge para eso. Y como todos los escogidos que estamos aquí en este lugar, bueno, nuestros queridos hermanos también tienen la historia, el testimonio, es una historia, es un testimonio de cómo Dios los llamó para hacerlos darse cuenta que ellos estaban escogidos, porque no es lo mismo. Todos somos llamados, pero pocos somos escogidos. ¿Ok? Escogido para servir. Amén. Para que aclaren eso. Entonces, queremos preguntarle cómo empezó. En el caso de los matrimonios siempre nos gusta preguntar quién llegó primero a los pies de Cristo. Ok. ¿Cómo fue el asunto? ¿Cómo fue la Bueno, cosa? eso pasó después de un evento familiar. Secuestraron a mi sobrino y cuando él está secuestrado viene una amiga a la casa a orar y era cristiana. Nosotros éramos católicos, de esos católicos que supuestamente católicos, pero no Domingueros. íbamos no, ni siquiera domingueros, sino de bodas y de bautizos, realmente, porque de ahí ni domingo ni nada de eso, pero supuestamente católico. Entonces ella vino y era cristiana, y ella hace una oración y por supuesto nos empieza a hablar del Señor y nos dice que todo tiene un propósito y todo esto que uno ahora conoce. En ese tiempo, dentro de lo que es la creencia católica, yo le digo al Señor, Señor, si tú haces que a mi sobrino no le pase nada, que no lo toquen, que nada, que vuelva sano, salvo, tal, no sé qué, yo voy a ir, le hago una promesa. Las funalas, tú sabes, esas promesas de... Sí, la de- promesa de que los uno no siempre católicos, cumple la ajá, primera vez. que no siempre cumple, que uno en aquella visión le enseñaban a uno que Dios necesitaba que tú le prometieras para él cumplirte. Al final él te cumple porque es su misericordia. Que si uno hace un paréntesis, a veces uno, precisamente por la falta de conocimiento, uno le hace promesas a Dios, pero la palabra también dice que si tú le haces una promesa a Dios, Dios va a hacer que tú cumplas la promesa. Entonces, por eso es importante. Así es. Sí. Bueno, entonces yo le digo a él dentro de esa angustia, bueno, si tú me traes a mi sobrino, yo voy a ir a 3 misas. En mi mente, cuando digo misa, estoy pensando en la iglesia católica, ¿no? Pero yo nunca fui de ir a la iglesia católica. De hecho, cuando nosotros nos casamos solamente por el civil.
después de estar en Cristo, nos casamos por la iglesia cristiana, porque yo le decía, mira, a mí no me va a dar bendición ningún cura, ni me voy a confesarte un hombre, ni nada de eso. Bueno, nunca me gustó. Cuando aparece mi sobrino, con todo el milagro de lo que fue su recuperación y todo esto, yo digo, wow, ahora tengo que ir a 3000. Si lo digo yo con esa, wow, ¿quién me mandó a mí a hacer esa promesa? Y me vino un pensamiento de verdad a mi mente. Y fue, ahora lo entiendo, el Señor diciéndomelo. Me dijo, tú no me dijiste a qué iglesia ibas a ir. Y entonces me acordé de la amiga que vino a orar, que era cristiana, y dije, bueno, voy a ir a la iglesia de ella. Fui a la iglesia, recuerdo que llegué a la adoración y más nunca me aparté. O sea, yo me enamoré desde el día 1 en que conocí a Jesús. Más nunca me aparté. De repente hubo, sabes que siempre hay como contratiempo cuando estás empezando, pero yo nunca me aparté, más nunca serví a más nadie, más nunca nada. Llegué yo primero y después poco a poco. Fui yo obligado. ¿Qué tan poco a poco fue? No, sí, yo Poco a poco. Muy poco a poco. sí. Nosotros íbamos a una iglesia por la Intercomunal, comenzamos ahí. Fuimos a varias iglesias. Pero el entusiasmo más era de ella, realmente, ¿no? Y yo comencé a ir, y hubo un evento que sí, porque ya cuando tú comienzas a abrir la puerta y a dejar a entrar al Señor a tu corazón, a tu vida, a tu casa, las cosas comienzan a cambiar. Hubo un evento, primeramente nosotros, Dios manifestó su mano en varias cosas de nuestra vida. Yo no podía tener hijos. Inicialmente, por ahí comenzaron las cosas, después de que nosotros tuvimos ese episodio de que el sobrino tuvo secuestrado, ella comienza a ir a una iglesia en las Fuerzas Aéreas, por ahí, ¿verdad? Después fuimos para la Intercomunal, y ahí ya nos estábamos congregando, pero yo no podía tener hijos. O sea, mis exámenes, todos los exámenes que yo me hice de fertilización, yo no podía tener hijos. Entonces, Dios en ese proceso nos bendijo con 2 chamos. Y ahí comenzó esa etapa, a tratar Dios con nosotros, por lo menos conmigo. Y hubo también en ese tiempo, me acuerdo yo que Gabriel mi hijo mayor tenía como 4 años. Me dio algo a nivel del corazón que yo pensé que era un infarto. Y me acuerdo yo que, por supuesto, eso fue en mi casa y me llevaron de emergencia a mi esposa, los chamos en el carro, yo no podía ni levantarme por el dolor que yo tenía en el pecho y me llevaron para la clínica. Y me acuerdo yo que me visitó la apóstol Leslie. Era pastora, no Para- era pastora ni siquiera. No era pastora ni siquiera. Nada. No la habían ungido. Nada, no la habían ungido. Y entonces eso me quedó grabado porque ella me visita y ella me dice una palabra: Dios te está llamando. Y yo me quedé así y se me salieron las lágrimas. Wow, verdaderamente, a partir de ese momento hubo un cambio. Lo que pasa es que uno viendo ese proceso desde afuera, yo siempre he dicho que el hermano Alexander vivió como 2 procesos. Ah, Porque fue yo digo que tremendo. 2 procesos. Bueno, yo lo divido Sí. en 2 para no ser tan específico. Dos partes. Pero uno dice que vivió 2 partes, porque él primero fue transformado para Claro, llegar a los pies de totalmente. Cristo. Y después fue transformado en lo que hemos hablado mucho, que el corazón se preparara Así. para dejar de lado tantas cosas y servirle al Señor
porque llegar a los pies del Señor no es lo mismo que No, servirle, no. porque Él primero te llama para que llegues a sus pies, para Así que lo mismo. conozcas, para que tengas comunión, para que ores, y después es que te dice, ahora es que viene la candela y viene lo bueno. Por eso me disculpa que cuando tú abres la puerta, entonces, y deja que el Señor entre a tu vida, wow, comienza la transformación, así como lo estás diciendo. Mira, yo tengo un ejemplo que veo esto y yo le digo a los muchachos de que, mira, cuando uno le abre la puerta a Dios, el Cristo es luz. Amén. Y venimos de vivir una vida desordenada y Totalmente. sí, imagínense un cuarto, nuestra vida, un cuarto oscuro lleno de cucarachas, de cucú de ratón, qué sé yo cuántas cosas habían ahí. Entonces cuando entra la luz, que es donde nos permite ver el desastre que tenemos, ay papá. Pero, como dice Alexander, que empieza lo bueno es porque Dios empieza a ordenar. Claro, Que mira, vamos ya. a ordenar y nos duele sacar lo que hemos atesorado por mucho tiempo. Exactamente. Pero es necesario. Lo que, pasa es Totalmente. que, lo que pasa es que fíjate que eso que ve Neighbor también es algo interesante. ¿Por qué? Porque tú tienes tantas cosas que has atesorado en oscuridad y cuando dejas entrar la luz es que te das cuenta de toda la inmundicia que hay alrededor de las cosas que tú has atesorado. Porque eso también es importante Eso verlo. es como, Sí. como el cuarto de los pegones que uno tiene en la casa. Que no saben ni lo que tienen guardado. Bien, A veces bien. ni te acuerdas de Exacto. cosas que tenías No vas a guardadas, sacar y te das cuenta que es un desastre, pero tienes una cosa que Y tú te das estás cuenta que atesorando cosas que necesitabas, siempre las tuviste ahí, pero por el desorden y la locura, nunca te diste cuenta. ahí. Porque Dios siempre nos llamó, Así es. siempre nos llamó. No, Él solo que siempre uno nos no está veía. llamando. Y Lo la que pasa es que, transformación duele. por supuesto que duele. Entonces, ahora la pregunta no es tanto la llegada, sino la transformación después de eso, porque ustedes viven un primer proceso para llegar. Pero hablamos al principio que ustedes han hecho demasiadas cosas dentro del ministerio. Entonces, también cómo fue eso, pero más a nivel personal. O sea, cómo era cada vez tener menos tiempo para hacer las cosas que a lo mejor ustedes querían hacer y tener que dedicarle más tiempo porque uno se acuerda las intercesiones hasta las 1 de la madrugada, Más. todas las noches intercediendo por algún hermano diferente, después apoyando sembradores, casa de oración. O sea, ¿cómo es ese proceso, pero ya a nivel personal? Wow, que uno empieza a sentir, wow, o sea, ya estoy dedicado a la iglesia, pues ya no estoy haciendo otra cosa. Ese proceso de convertirse en grupo suave. Pero yo cuando lo puse, no, llegó el grupo suave, yo, ay papá. Una vez el apóstol se le ocurrió decir, "Ahora yo soy el equipo SWAT", y Dios mío, bueno, Dios nos va dando las capacidades, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia, cuando nosotros íbamos a la iglesia de la intercomunal, nuestros apóstoles no eran apóstoles, por supuesto no eran pastores ni siquiera, teníamos célula en la casa, pero no estaban ungidos todavía como pastores, entonces nosotros íbamos a la célula los sábados, en la casa de los pastores, en aquel momento simplemente siervos, y los domingos nos congregábamos en la iglesia. Ahora, yo, por ejemplo, yo recuerdo sentarme en la iglesia y decirle al Señor, wow, Señor, yo te quiero servir, ¿no? Yo te quiero servir, donde sea, como tú quieras, como tú... ¿Qué pasa? Que a veces las iglesias estigmatizamos un poco también a las personas, ¿no? Y hay iglesias que de repente lo ven a uno que tiene una cierta profesión, una cuestión, y como que no te ven, como que te pueden decir, mira, limpiarme el baño. Yo estaba dispuesta a que, mira, si voy a lavar el baño, voy a fregar, pero lo ven a uno como de una diferente manera, no porque, no sé por qué, pues. Y nosotros teníamos ya un tiempo en esa iglesia, pero era una iglesia que tenía como ya todos sus servidores, ¿no? Yo le decía, Señor, yo te quiero servir, yo necesito servirte, yo no puedo estar sentada solamente aquí. Bueno, y en el transcurrir del tiempo ungen a nuestros apóstoles y hablamos nosotros con el pastor de la iglesia. Y le dijimos, mira, pastor, yo me voy a apoyar porque para los que nos están viendo, pues mi apóstol es mi hermano de sangre. Cuando es ungido, pues obviamente yo dije, nada, yo me voy para mi casa, pues porque esa es la casa Claro. del sacerdote de mi familia. Así es. Y cuando lo unge, pues hablo no me fui violentamente, sino que hablamos con el pastor. Y ya estábamos sirviendo Ya, ahí. y ya, sí, Ya habíamos comenzado a servir. en esa iglesia, pero hablamos con el pastor y dije, mira, yo me voy a ir a apoyar a mi pastor, no sé qué, y nos vinimos para allá cuando
formamos como tal el ministerio, ungen a los pastores y todo esto. Entonces, por lo menos para mí, servir fue la respuesta a un anhelo y a un deseo que yo tenía. Para mí servir es un privilegio. Para mí tener a mi esposo y a mis hijos sirviendo, bueno. Y el servicio chévere, porque era puro tomar café y tranquilo, pues, irse para su casa temprano, chévere, Fíjate, ¿verdad? nosotros, ¿qué pasa? Totalmente, era otra cosa. Era diferente. Era totalmente diferente. Sí, por lo menos nosotros, ahorita, bueno, no voy a parar a mi esposo, nosotros los chamos los teníamos pequeños y cargábamos con ellos para arriba y para abajo. Incluso, bueno, vuelvo otra vez con la audiencia, para los que no lo saben, Iván Ernesto es mi sobrino y un ministerio familiar. Y yo recuerdo por lo menos una vez que estábamos en un servicio normal, sábado, tranquilo, relajado, y mis chamos pequeños, y de repente el apóstol, en aquel momento pastor, nos dice, ahorita vamos saliendo para Caracas, que tenemos que hacer una misión allá, y yo me quedé así como que, mi mamá tenía COVID en ese momento, que era la que me hacía la segunda con los chamos, y yo dije, pero ya va, espérate, que yo tengo 2 chamos pequeños, ¿no? Se quedan con los muchachos y a ustedes les tocó asumir el cuidado. Sí, o sea, bueno, es un servicio, en varias ocasiones, cabe destacar. Por eso, es un servicio como colectivo, porque, Sí, así porque nuestra dinámica es del reino para el reino y para el Señor. Lo que pasa es que uno no se da cuenta porque cabe hablar también de que a todos nos a todos nos ha tocado hacer gran cantidad de servicio que muchas veces uno no lo toma de esa manera, pero es la importancia. Porque por lo menos mi hermano y yo, cuando la iglesia empezó, nosotros hacíamos un servicio que nosotros no lo veíamos como un servicio, para nosotros ya era una normalidad. Sí. Nosotros manejábamos un autobús que tenía la iglesia para llevar y traer a los feligreses que no contaban con vehículos. Nosotros nos veníamos por toda la avenida intercomunal recogiendo a la gente por las paradas y después de regreso otra vez. Y esa era nuestra normalidad de los sábados. Y un día caímos en cuenta que eso era el servicio, porque cuando hablan, no, ¿cuál fue el primer servicio que ustedes hicieron? Entonces uno piensa, no, bueno, entonces uno se acuerda, no, o sea, el primer servicio que yo hice fue haciendo esto. Entonces empieza todo ese servicio y es ese. Entonces, ustedes tenían hijos pequeños, pero a ustedes les tocaba 11 de la noche, 12 de la noche, y bueno, a veces nos tocó también echar ese apoyo, que uno no lo vio en ese momento así, pero era también apoyar al servicio. Porque así son las cosas de Dios. Dios prepara todo para que uno pueda servir de la manera, no vamos a decir más cómoda, porque a Dios como que tampoco le gusta mucho la comodidad, pero de la manera que todo se dé. Así es. Siempre formando, el Señor siempre formando. Porque creemos, porque si lo vemos, todo es fuego. En el Señor todo es fuego, pero el fuego purifica. El fuego saca el diamante. Entonces necesitamos ser formados en fuego para que se vea el diamante y la piedra preciosa a la cual Dios nos llamó. Así mismo es. Yo cuando comencé, siempre detrás de mi esposa. Porque mi esposa se inició rápidamente en lo que fue el servicio al Señor. Pero mis inicios, el primer servicio que yo presté fue en la adoración. Ahí fue donde yo comencé realmente en la parte de la adoración, cuando ya la iglesia estaba fundada aquí en donde estaba, aquí al lado. Ahí fue donde yo comencé el servicio al Señor. Pero te digo que verdaderamente, mira, Dios estuvo todo el tiempo acompañándonos, porque si uno comenzamos a analizar cómo hacíamos con 2 chamos pequeños para asumir todas las responsabilidades del servicio al Señor. Mira, te digo, wow, no sé cómo lo hicimos. Verdaderamente Dios lo hizo. Amén. Verdaderamente, porque, wow, imagínate en este momento, tú con 2 chamos, con tu logística. Bueno, ya tengo uno. Y tienes uno. Ya tengo uno. Con 2 muchachos, me acuerdo yo, uno de 3 años y el otro en portabebé. O sea, eso era tremendo. Sí. Y entonces después nos compenetramos tanto, porque no solamente después fue la adoración. Nosotros ya en tiempo pasado comenzamos a ser parte de un consejo pastoral. Ya con una experiencia. Todavía ahora asumimos, estamos en esas actividades de consejo pastoral y ya no tanto en el servicio directo. ¿Me estás entendiendo? No, bueno, en lo que es la adoración, porque el tiempo ha pasado y han venido y las nos ha generaciones dado detrás de ustedes.
la responsabilidad de preparar a personas, de ayudar, de ser parte de esa formación. Y es bien bonito porque también vamos a decir que así como ustedes nos vieron en la formación, nosotros ahora pasaron los años también. Y eso, cuando ustedes nos vieron en formación éramos también unos muchachos. Sí. Ahora seguimos estando jóvenes, pero ahora exacto, con otro tipo de responsabilidades, con hijos, ya casados. Y vemos una generación que se generación de levanta relevo. detrás de Así nosotros con la edad que a lo mejor nosotros teníamos en ese momento. Pero también yo digo algo ya para cerrar, porque ya nos estamos acercando Amén. al final de la entrevista, que es chévere porque en su momento ustedes, vamos a decir que les tocó ser como líderes de una generación, pero sin saber cómo serlo. O sea, ustedes hicieron de todo y además tuvieron que estar mientras nosotros éramos formados. Ahora nosotros nos formaron y nosotros tenemos el chance de saber cómo vamos a formar o cómo vamos a ayudar a formar a los que vienen detrás de nosotros. Entonces, de verdad, Dios hace todas las cosas perfectas. Y bueno, de verdad que Amén. es una bendición total. Este servicio, este podcast, los programas, todo ha sido parte del plan del Señor que unos años atrás no lo hubiésemos visto posible. Y aquí estamos, sentados en el estudio. Entonces, de verdad, les agradecemos que hayan venido. Amén. Una bendición Gracias. compartir con ustedes tanto el testimonio, tanto con nosotros como con todos los que nos están escuchando. Nos quedamos con ganas de hablar porque había Amén. demasiadas cosas que hablar, demasiadas cosas que contar, pero bueno, a veces no alcanza el tiempo. Así es. Entonces será para otra ocasión. Gracias. Les agradecemos que hayan venido Gracias. y vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más Somos Voz que Clama. Mientras más profundo estoy, siento que no puedo más. Hasta el cuello el barro me va a tapar. No puedo respirar. La peor posición siempre sacará la mejor versión para luchar en el nombre de Jehová. A donde vea, veo a Cristo. No importa dónde esté, puedo encontrarme caído, pero lo veo a Él. A donde vea, veo a Cristo. Yo quiero caminar y pase lo que pase, mi corazón te alabará. Yo veo a Cristo. El mundo traerá intriga y aflicción, pero los que amamos a Dios fijamos la mirada en el Señor. Te querrán tumbar, pero mantente firme en la roca de Jehová. Donde vea, veo a Cristo.
el Espíritu de Dios. Donde vea, veo a Cristo. Yo veo a Cristo. Yo veo a Cristo. Donde vea, veo a Cristo. No importa dónde esté, puedo encontrarme caído, pero lo veo a Él. Donde vea, veo a Cristo. Yo quiero caminar y pase lo que pase, mi corazón te alabará. Yo veo a Cristo. Y ya terminando el programa del día de hoy, el episodio del podcast de hoy, como siempre vamos a cerrar con una palabra. Esta vez no nos acompaña nuestro pastor Germán, que obviamente le vamos a dejar encargado de que cierre con la palabra, pero tenemos a nuestro hermano Héctor, que también ha estudiado bastante palabras, y hoy hemos hablado bastante de servicio. O sea, de hecho, con los Amén. ministros hemos venido tocando bastante el tema del servicio, de cómo transforma Dios la vida de uno para meterlo al servicio, y aclaramos que no es lo mismo estar a los pies de Cristo o llegar a conocer a Cristo que servirle. Son dos cosas diferentes y Dios te va a preparar para ambas. Entonces, Héctor, ¿qué palabra nos trae? La palabra está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Y antes de leerla, yo cuando escucho estos testimonios o veo estas vidas así, yo digo, no, este es un M aquí andando. O sea, realmente. Porque los ministros que acabamos de entrevistar, oye, realmente han puesto su vida al servicio de Jesús, y donde el Señor lo ha puesto, ellos han dado fruto, han levantado altar, han glorificado el nombre de Jesús y le han extendido la mano a las generaciones que vienen. Porque también escuché que han ido a las congregaciones a levantar la adoración, a muchas cosas de los servicios, y es extender la mano a la próxima generación. Es que realmente nos quedamos un poquito cortos todavía es con el, Había más. con el testimonio de los hermanos, porque es que ellos han ido a servir igual que cuando entrevistamos a la hermana Scarlett, ellos han ido al servicio de todos los ministerios, y han ido a adorar, a interceder, a hacer oración, o sea, cantidad de cosas. Entonces, uno se sorprende y uno dice, ¿cómo una persona deja tantas cosas de su vida a un lado para servir al Señor? Porque estás escogido y porque Dios prepara tu corazón para eso. Amén. Ellos saben, y así como nosotros lo sabemos también, para qué hacemos. O sea, ¿por qué estamos hoy aquí en el podcast? O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque invertimos nuestro tiempo, ¿me entiendes? Porque esto, en el reino, nosotros no gastamos el tiempo, nosotros lo estamos invirtiendo. Porque nos da fruto acá, porque nuestra vida es transformada, y también estamos ayudando a otros, estamos extendiendo a otros. 1 Corintios 15, 58, ¿qué dice? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes en el Señor. Este es para todos nosotros los servidores y que hemos recibido el llamado de servir al Señor. Amén. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, me gusta mucho porque dice estar firme, y estar firme está plantado. Y sabemos que la edificación que nosotros hacemos en todo lo que hacemos es sobre la roca, que es Cristo mismo, y sobre su palabra. Y constante, porque hay personas que de repente se les despierta ese deseo de servir y después abandonan. O comenzaron con un fuego imparable y tú dices, no, va a llegar hasta el final, y abandonaron. Y resulta que no, que aún el servicio y muchas de las cosas que nosotros hacemos para el Señor no es de velocidad, sino que es una carrera de constancia y de mantenernos. Entonces me gusta porque habla de la firmeza, de la constancia, creciendo en la obra del Señor. O sea, que el Señor siempre nos va a pedir más. Porque escuchando el testimonio, comenzaron con algunas cosas, pero después hacían otras, pero después hacían otras, pero después hacían otras. Y algo que nosotros hemos aprendido, que el Señor se suple. O sea, el Señor se suple. ¿O no así, hermano? Sí, así es. Y que el servicio, por más que uno lo vea de repente, así como tú dices, un tiempo, una cosa que... Pero hay un tiempo donde te goza servir, porque lo empezamos a ver como privilegio y no como una tarea o un oficio.
Y me gusta lo que leías porque en el versículo 58 sé que leíste, decía, en esta versión que tengo aquí, Dios habla hoy, por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes. Dios no nos está hablando de que Él está apurado en que, mira, haz tu propósito tiene que... Claro. No, solo mantente avanzando. Exacto. Y mantente. ¿Sí me entiendes? Así como cuando hablábamos de la otra vez que creemos que vamos a derrotar al diablo, pero el diablo ya está derrotado. Dios nos dice, Cristo nos dice, oye, resiste al diablo, que yo lo vencí. Claro. Entonces es lo mismo con esto, o sea, la idea no es que corras, porque también nos dice en Zacarías que no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Entonces creemos en que manteniéndonos constantes y firmes en lo que creemos, caminaremos y recibiremos bendición, porque no será en vano. Amén. Claro, y es increíble porque verdaderamente en parte de su testimonio que ella nos daba y nos habían contado que, o sea, ellos han estado en cada templo, y ellos han estado allí y verdaderamente se han mantenido constantes en disciplina y verdaderamente Amén. en esta palabra que nos ha dado el Señor dice que nuestro trabajo no es en vano. O sea, verdaderamente Él nos da nuestra recompensa y muchas veces nos decimos, wow, pero es que estamos siempre en la iglesia, o nos dicen a nosotros mismos que no, que siempre estás en la iglesia o cosas así, pero verdaderamente el Señor nos da la recompensa y nos gozamos porque es increíble, pues. Claro, y además, o sea, es algo de constancia y de disciplina, porque, a ver, los ministros no llegan ahí solamente porque sí, porque es que ellos son buenos y porque ellos quieren, porque muchas veces fueron mandados. O sea, ellos dejaron de adorar en una iglesia, pero después les dijeron, ya no vas a adorar aquí, pero te toca ir allá. Ya no vas a hacer intercesión aquí, pero te toca ir allá. O sea, es un te toca ir. Y cuando vamos a decir los apóstoles, que son los líderes o padres espirituales que pone Dios aquí, los líderes, ellos como ministros tenían que sujetarse. Mira, bueno, si nos mandaron a esto, hay que hacerlo. Me imagino que no teniendo ganas todos los días, o no queriendo hacerlo todos los días, o que ellos mismos no se imaginaban que, bueno, ahora allí va todas las iglesias. Casi nunca uno quiere. Sí, bueno, Porque en siempre hay una realidad, adoración. sí. O sea, si nos vamos a la casa, sí, casi nunca. Uno siempre, eso es parte del sacrificio. Uno siempre sacrifica un poquito el uno querer y uno dice, bueno, vamos a ser obedientes. Y eso también es parte del sacrificio y eso también es parte de la constancia. Como el salmista decía, no le daré nada al Señor Sí. que no me cueste. Mira, importante lo que decía mi hermano Héctor, porque es tener revelado el para qué voy a ir, para qué me están mandando, porque hablando de los hermanos Leiva, los ministros Leiva, que ellos no fueron a sembradores, a nuestra iglesia, a jugar, ¿no? Fueron a formarnos en la adoración, y que es importante ser consciente de para qué Dios nos está mandando. Me gusta cuando mi hermano Héctor decía, porque si no tenemos eso revelado, todo nos va a dar o fastidio, porque entonces eso es lo que abunda ahorita en la juventud, y bueno, ya no tanto en la juventud, ya está afectando a los adultos mayores, que todo da fastidio, todo da flojera, todo, porque ahora, y me incluyo, estamos en la generación del clic. ¿Sí me entiendes? Sí, todo es fácil. Fácil. Todo es fácil, todo es Entonces este rápido. tipo de cosas, este esfuerzo, este sacrificio, como decías tú, Iván, es necesario el tener revelado el para qué lo voy a hacer. ¿Sí lo ven? Sí, claro que ¿Sabes sí. qué? Ese versículo ya terminado dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Se me vienen dos cosas. Porque hay momentos, nos cansamos. Nos cansamos. Somos humanos. Sí, claro, hay momentos donde tú que sirves full en tu iglesia porque tú dices, no, yo soy full time, para aquí, para allá, hago de todo, vengo, voy. Hay momentos que te cansa. A mí me ha pasado en mi congregación.Nosotros, un día anterior estábamos lavando las posetas, entonces después salíamos a la reunión, después el día siguiente estábamos en los instrumentos y después el que soltó la guitarra fue y era el predicador de ese momento. Sí. Para ir a limpiar, para ir a hacer Entonces, full time, pero es una cosa full. Y hay momentos que te cansa, pero ¿qué me puede sostener a mí cuando estoy cansado? ¿Qué me puede sostener? Dos cosas. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La número uno, sabiendo que el Señor vendrá y con él su recompensa. O sea, hay una recompensa que el Señor nos va a dar por todo ese esfuerzo. Y el número dos que nos sostiene a nosotros, es cuando vemos las vidas transformadas. Y ahorita con el Manos de Fe, que estamos todos metidos con el Ministerio Manos de Fe, verde que por lo menos hoy uno del comedor se fue a bañar. Y entonces se metió para el baño como yo, no, dura una hora, si quieres bañarte una hora, pero bañate. Y bien, desde temprano llegó. Sí, desde temprano. Sí, yo estaba buscando los zapatos, la ropa, porque recolectamos ropa para que
le ponemos toda la ropa limpia y eso. Entonces, ver que el esfuerzo, que todo eso, y que el trabajo no es en vano porque hay una vida transformada que no tiene nada que ver conmigo, o sea, una vida externa. Porque cuando yo me comienzo a contentar y alegrar por el beneficio externo de otra persona que no me beneficia a mí directamente, oye, estoy amando lo que el Señor ama y estoy involucrado en los planes del Señor. Entonces me sostienen dos cosas: ver de que mi esfuerzo, mi tiempo, mis recursos está generando fruto en otra persona, y me sostiene lo otro, que el Señor va a traer su recompensa y efectivamente todo lo que yo siempre va a dar cosecha. Y se cumple que podemos vivir el reino de los cielos aquí. Porque Así creemos que cuando partamos, no, desde aquí se puede, porque Amén. cuando hacemos lo que Cristo hizo, replicamos su diseño y vemos vida transformada, porque al final no somos nosotros. Porque por más testimonio que podamos tener, no tenemos el poder de convencer a nadie, sino que es el mismo Espíritu a través de nuestro testimonio, de palabras que pone en nosotros, Así es. que transforma una vida. Sí, y siempre es bueno saber y ver también que Dios transforma vidas y nos utiliza como instrumentos. Así como nos utiliza para llevar este podcast a nuestra querida audiencia, que por hoy ha llegado a su final. Ya hablamos demasiado, muchachos, nos pasamos, la verdad. Estamos hablando demasiado, ya está bueno por hoy. Ya, ya a todas estas alturas deberías haberle dado pulgar arriba, deberías haberte suscrito en este canal y deberías haber ido, haga la redundancia, a seguirnos en todas nuestras redes sociales, @Bosque Clama Movimiento, también seguir a los muchachos del grupo Bosque Clama, llegarte a Spotify y escuchar sus canciones, todas las cosas que te dijimos en otros episodios y te las volvemos a repetir. Suscríbete, apóyanos, escúchanos, ve este y todos los episodios de este podcast, porque es para edificarte a ti y a nosotros con los testimonios que traemos. Entonces nos veremos en una próxima oportunidad aquí en Somos Bosque Clama, y recuerden que tenemos prohibido detenernos.